Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Modo Eco. Hoy vamos a estar con los temas que siempre están al tope de lo que nos interesa y fundamentalmente hoy va a ser muy particular porque vamos a tratar un tema que tiene que ver con el interior de nuestro país y que lamentablemente no conocemos mucho porque no tiene mucha difusión por nuestros lugares. Así que vamos a estar compartiendo con mucha gente invitada que nos va a estar contando un poco qué es lo que está sucediendo con el fracking en determinados lugares de nuestro país. Más específicamente vamos a tener la presencia de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura que nos va a estar contando qué es lo que está pasando en Mendoza. Los invito a que nos acompañen a empezar el Modo Eco del día de hoy. Este es el mundo donde vivimos y es innegable que está sufriendo el impacto ambiental. La actividad humana y sus acciones sin conciencia son las que producen una alteración tal que perjudica nuestro medio natural y sus componentes. Estos problemas están vinculados con una gestión insuficiente en la que no existe una monitorización de los recursos naturales ni tampoco un uso de las tecnologías adecuadas. Uno de los pilares básicos del desarrollo y funcionamiento del sistema productivo de nuestro país radica en la variedad de regiones y en las posibilidades de explotación de sus recursos naturales. El intenso y descontrolado uso que se le da a estos recursos atenta contra su conservación y contra el futuro productivo de cada uno de ellos. La desertificación, la degradación de los suelos, la contaminación del agua y de la atmósfera, sumados al cambio climático global, son problemas cada vez más urgentes que nos dejan visiblemente más vulnerables. La gravedad de cada uno de estos factores llega en algunos casos a niveles críticos. Millones de personas conviven diariamente con un ambiente contaminado y peligroso para sus vidas. Sin embargo, las respuestas son ineficaces, y a pesar de los esfuerzos de organizaciones ambientalistas y de los habitantes locales, nadie ha podido presentar una solución viable a esta contaminación que avanza rápidamente sobre los ríos. Y esta no solo destruye los recursos naturales, también es la responsable de un problema mucho más grave: nuestra salud. Las cumbres sobre el calentamiento global y los movimientos ecológicos a nivel mundial aportan ideas y resonancia, pero hasta ahora hay pocas soluciones en marcha. Todos los esfuerzos son importantes. Sin embargo, los cambios climáticos y los problemas ambientales resultan cada vez más evidentes y más difíciles de controlar. Resolver el problema ambiental es un trabajo en conjunto que empieza por el pequeño aporte de cada uno de nosotros. Tener conciencia, cambiar conductas y malos hábitos, además de respetar el lugar donde cada uno vive, debe ser nuestro primer paso. El control y la aplicación de políticas adecuadas es la labor de las autoridades. Y así, juntos, podemos cuidar este planeta en el que vivimos. Bueno, seguimos en Modo Eco. Lo que compartimos recién tiene que ver un poco con la situación en la que está nuestro país. Situación que lamentablemente se viene agravando porque tenemos una costumbre que es mirar hacia otro lado. Cuando en el programa anterior hablábamos sobre la necesidad de una conciencia ambiental, de la educación ambiental en las escuelas, era un poco para dejar plasmado esto. Era para que podamos tomar y podamos entender todo lo que tiene que ver con la dinámica ambiental desde otro punto de vista. Cuando hablamos de educación estamos hablando del conocimiento, pero la idea fundamental no es quedarnos solamente con ese conocimiento, sino ponerlo en práctica y cambiar hábitos. Lo que necesitamos fundamentalmente, y siempre lo recalco, es que para poder cambiar hay que conocer.
Y la idea de este programa es un poco eso, ayudar a que entre todos podamos conocer un poquito más de lo que implica cada uno de los temas que vamos desarrollando. Nuestro país es uno en extensión de los más grandes y contiene una diversidad ambiental riquísima, pero depende de cada uno de nosotros preservarla, depende de cada uno de nosotros poder utilizarla en forma sostenible. Entonces, es importante que conozcamos qué es lo que nos pasa como país para poder actuar en consecuencia. El programa de hoy les estaba comentando hace un ratito que trata específicamente sobre el fracking y vamos a estar indagando qué es el fracking, porque si bien es una palabra que se utiliza mucho, poco se cuenta acerca de qué es específicamente y menos se cuenta de cuáles son las consecuencias que tiene el fracking en otras partes del mundo donde ya se está practicando hace mucho tiempo y donde se están empezando hace un tiempito ya a ver las consecuencias de esas prácticas. Para empezar con la temática de hoy, los invito a que veamos el siguiente video. Tras 200 años de extracción y consumo voraz, los combustibles fósiles baratos y de fácil acceso han alcanzado su techo productivo. Las empresas y gobiernos continúan apostando por los hidrocarburos como principal fuente de energía, explotando ahora yacimientos conocidos como no convencionales. Una de las técnicas empleadas para extraerlos se denomina fracking o fractura hidráulica. Pero, ¿qué es el fracking? Para liberar el gas o el petróleo se perfora hasta la formación geológica que los contiene y se inyecta agua a alta presión, mezclada con productos químicos y arena. Esto provoca que fluyan a la superficie y puedan ser extraídos. El problema que acarrea esta técnica es el impacto socioambiental que puede traducirse directamente en aumento de la actividad sísmica, mayores emisiones de gases de efecto invernadero, gran ocupación territorial, contaminación del aire con sustancias de alta toxicidad, contaminación del agua superficial y subterránea. El agua es un bien escaso y no renovable. El fracking no solo consume millones de litros, sino que además el uso de químicos altamente tóxicos pone en riesgo las aguas subterráneas y superficiales, ya sea por fugas hacia la superficie, por derrames durante su manipulación o por incorrecta disposición de líquidos residuales. Entonces, ¿estamos dispuestos a obtener energía a cualquier precio? En Argentina la producción de petróleo y gas convencional ya alcanzó su pico productivo. La búsqueda de más hidrocarburos está extendiendo la frontera extractiva a todo el territorio nacional. El objetivo a largo plazo de YPF y las empresas transnacionales apunta a la exportación de los hidrocarburos obtenidos a través del fracking. Pero, ¿a quién beneficia esta técnica nociva, cara y contaminante? Según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, Argentina tiene un gran potencial en gas y petróleo de yacimientos no convencionales. De hecho, el fracking ya se está practicando en el país desde hace 2 años. En Neuquén se fracturó en la Reserva Provincial Aucamahuida y en comunidades mapuche como Ñelaicó, violando la legislación indígena y su derecho a consulta previa. También se está implementando en Río Negro, en zonas de chacras dedicadas a la fruticultura, en Chubut, en las cercanías de Comodoro Rivadavia y en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Además, se pretende comenzar a explorar en provincias sin antecedentes de explotación de hidrocarburos. Los riesgos del fracking están poniendo en guardia a poblaciones de todo el planeta. Gracias a la presión popular, ya se prohibió en países como Francia y Bulgaria y se están extendiendo moratorias en diversos puntos del mundo. En Argentina, varios movimientos populares están trabajando en proyectos similares tanto en municipios como a nivel provincial e incluso en el ámbito nacional. Informándonos y organizándonos, podemos lograr que Argentina sea un país libre de fracking.
Otras maneras de obtener energía son posibles. Es hora de apostar por el uso de energías limpias y renovables. Y más aún, de discutir cómo y para qué generamos energía. Luchemos por el cambio. Paremos el fracking. Bueno, seguimos en modo eco. El video que recién compartimos tiene que ver con un montón de cosas que se resumen en esos 3 minutitos y medio que estuvieron al aire. El fracking básicamente es una forma de extracción no convencional. ¿Y qué tiene que ver esto no convencional? ¿Qué es esto de no convencional? Bueno, los hidrocarburos se extraen como normalmente lo conocemos a través de una torre, ¿sí? En donde por medio de un sistema hidráulico se genera un pozo a aproximadamente 3.000, 4.000, hasta 6.000 metros de profundidad. Eso es lo que siempre conocimos en los dibujitos, en los manuales, lo que nos contaron en la escuela. Eso tiene que ver con la extracción convencional. ¿Qué quiere decir? El petróleo que después sale líquido y va a lo que tiene que ver a los barriles. Bueno, hay otra forma de extracción que tiene que ver con lo no convencional. ¿Y por qué no convencional? Porque lo que se va a extraer de esta manera son las sustancias que están metidas entre los poros de las rocas. Entonces no es fácil sacarlo, no puede ser extraído de la manera convencional que se conoce. Entonces es necesario generar lo que se llama fractura de la roca. Por eso el nombre de fracking. El fracking se lo conoce como la fractura justamente hidráulica. Va a ser la forma en que se va a llegar a la roca y se va a lograr romper esa roca por medio de grandes presiones que van a ser inyectada agua, sustancias químicas y arena para que esa roca pueda romperse y todo lo que tiene en su interior pueda ser extraído. Por eso justamente se llama fracking, fractura. Cuando esto sucede, se utilizan, como les decía antes, muchas sustancias químicas. Ni hablar de las cantidades de agua que se necesitan para que esto se pueda llevar a cabo, que son muchísima cantidad, muchísimos litros. Y lo preocupante, más allá de las cantidades de agua de las que estamos hablando, tiene que ver con las sustancias que se utilizan, que son sustancias tóxicas, ¿sí? Esas sustancias, obviamente, que inyectadas en las napas de la profundidad de nuestra corteza, ¿sí? En algún momento y por acciones normales que se generan en el ambiente, pueden migrar hacia acuíferos subterráneos que terminan obviamente contaminándolos. Si tenemos que pensar en la forma en que esto se lleva a cabo, y hagamos de cuenta que tenemos un vaso de agua, ¿sí? Un vaso de agua al que le tiramos aceite. Si queremos tomar ese vaso de agua con aceite, obviamente que ya no lo podemos tomar. Entonces pasa lo mismo con estos acuíferos que después pierden la capacidad de poder utilizarse. Y pensemos que los acuíferos son la mayor reserva de agua dulce que tiene nuestro planeta. Si tenemos que empezar a enumerar cuáles son todas esas consecuencias que va a generar el fracking, no tenemos que ir muy lejos. El ejemplo más específico, el ejemplo más trágico está en Estados Unidos. En este momento voy a darle la bienvenida a
a Gabriel Polrossi, que está por ahí, y que bueno, que obviamente siempre nos hace el aguante desde toda la parte jurídica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Pato, ¿cómo andan todos por ahí? Un beso y un saludo grande a todos los que nos están viendo en vivo y a los que después pueden ver los videos cargados ya en las redes sociales. Estaba hablando un poco, Gaby, sobre cuáles son las consecuencias del fracking en lo que tiene que ver con la contaminación. Sí, estas semanas previas a lo que es el programa, estuve mirando mucho documental para tener una mayor dimensión de lo que estamos hablando hoy, y hay un documental que muestra la situación de Estados Unidos que se llama Gasland, que los invito a mirarlo porque es muy interesante cuáles son las consecuencias. Yo creo que es la forma más palpable de demostrar qué es lo que pasa después de que se produce el fracking, y no son cosas que uno lo ve obviamente desde acá, desde el hemisferio sur, desde un rinconcito del planeta, de forma muy lejana, pero es algo que no va a tardar mucho en generarse si no hacemos algo al respecto. ¿Sí? No sé si vos viste el videíto del principio donde tiene como un resumen general. Sí. Estuve viendo el programa desde que inició. Es una muy buena introducción para este tema tan novedoso que es el fracking. Como bien les comentaba Pato, obviamente está mucho más instruida que yo en el tema, pero es algo novedoso, es algo con lo que no contábamos, como ya sabemos, dentro de lo que son las energías y dentro de lo que son los tipos de explotaciones. Sí vamos a ver explotaciones convencionales y las no convencionales, ¿sí? Dentro de las energías también tenemos las energías renovables y las energías no renovables, que también están en ese limbo de legislación, de normativa que nos explique, por así decir, cómo se tiene que llevar a cabo. Y una de esas cosas de las cuales no tenemos normativa y no tenemos un punto para decir, bueno, se reglamenta de esta forma, estos son los pasos a seguir y demás, es esto que pasa con la extracción de los hidrocarburos, principalmente hidrocarburos, ¿sí? Acá tenemos que separar lo que es minerales de hidrocarburos, ¿sí? La legislación hace una diferencia abismal entre uno y otro, y como bien les explicaba Pato al principio y como también podíamos ir viendo en el video. Al ser algo nuevo, obviamente que nosotros, estando un poco en lo que es el tercer mundo, en lo que es América Latina, siempre nos llegan las cosas de forma tardía, pero lo más importante es que somos los que mayor conciencia ambiental tenemos, ¿sí? En gran parte debido, obviamente, a las raíces latinoamericanas y el sentimiento de esto de que uno le debe todo lo que tiene a la pacha, a la tierra, como siempre decimos, al menos como me gusta decir a mí, tenemos ese sentimiento de pertenencia a la naturaleza. Entonces, en ese sentimiento de naturaleza y de pertenencia a la madre tierra, tratamos de evitar cualquier acto nocivo que dañe no solo a la naturaleza, sino también a nosotros, porque son cosas, como bien les decía Pato, que ahora no las podemos dimensionar y no las podemos ver ahora, a corto plazo, pero a largo plazo sí las vamos a ver y sí las vamos a padecer. Entonces es importante que sepamos qué es el fracking, sepamos cómo es la normativa, sepamos cuáles son los efectos, ¿sí? Cuáles son las consecuencias de algo que es altamente, además de peligroso para la gente que está trabajando en lo que es la realización del fracking, las consecuencias que trae aparejado. Entonces hay mucho para debatir, para discutir, para estudiar, para leer y para comparar, ¿sí?
como les comentaba Pato, Estados Unidos es el que dio el puntapié inicial en esta carrera del fracking, ¿sí? Pero no es el único estado que lo practica. Me quedo con eso que decías vos sobre cuidar a la Pacha. Podríamos agregar respetarla también y tener en cuenta que nuestra casa es una sola y no tenemos un plan B para poder decir si esta no nos gusta, nos vamos a otra. ¿Qué te parece, Gaby, si nos vamos con nuestra publicidad un ratito y volvemos ya a tu bloque completamente? El bloque Perfecto. de Gaby o el rincón de Perfecto. Tuni, como cariñosamente lo tenemos en modo eco. Así que bueno, vamos a ver a nuestras publicidades y volvemos. Quédense con nosotros. Quédense ahí que ya volvemos, ¿eh? So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do. Lavadero de ropa, fragancias y suavidad. Dirección Pedro Agrelo, 1646, Barrio San Nicolás, Florencio Varela. Para más información, comunícate al 11 33 11 43 97 o encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lavadero de Ropa, Fragancias y Suavidad, en Instagram Fragancias y Suavidad. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Contamos con el mejor equipo de trabajo de toda zona sur. Perforaciones para extracciones de aguas subterráneas. Venta, colocación y reparación de bombeadores, bombas sumergibles, centrífugas y molinos. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Textil Cart de Sandro Luna. Asesoramiento tecnológico, reparación de celulares, venta, reparación y actualización de equipos informáticos, venta y reparación de impresoras, venta de accesorios para celulares, ventas de auriculares, pendrive, memorias y cargadores. Consultas al 11 57 65 38 65. Asesoramiento y presupuesto sin cargo. Seguimos en modo eco. Ahora oficialmente le doy el pase a mi compañero acá, el casi abogado Gabriel Polrossi, que nos va a estar instruyendo. Casi es nada, Gabriel. Nos va a estar instruyendo un poco sobre lo que tiene que ver con la legislación en este caso. Gaby. Exactamente. Bueno, gracias Pato otra vez por el espacio y también por esta iniciativa que es, en lo que a mí respecta, es súper valioso, ¿sí? Voy a hacer un enganche de lo último que hablamos el primer programa, ¿sí? No sé si se acuerdan que estuvimos hablando de la normativa ambiental, cómo surgía acá en Argentina, cuáles eran las bases, ¿sí? Si bien
algo les comenté, ¿sí? Es algo muy técnico. Y lo que vamos a buscar es que, si bien lo técnico va a seguir siendo técnico porque es el quid de la cuestión, vamos a tratar de darle una bajada de línea para nosotros comprender qué es lo que quiere decir esta normativa, ¿sí? Antes que nada, aclarar, ¿sí?, lo que hablamos en el bloque anterior. La ley argentina nos marca dos tipos de explotaciones, ¿sí? Lo que es la explotación minera por un lado y lo que es la explotación de los hidrocarburos, ¿sí? Eso es fundamental que lo sepamos. Tenemos dos formas de realizar las explotaciones dependiendo de lo que vamos a explotar. Si es un mineral, como puede ser, por ejemplo, el oro, ¿sí?, la plata, el bronce. Pero lo que hoy nos compete es los hidrocarburos, ¿sí? Para esto tenemos una ley especial de hidrocarburos que es la 17319, ¿sí? Esta ley nos marca que para que surja una explotación de hidrocarburos, ¿sí?, en cualquier estado, estamos hablando de hidrocarburos en estado líquido, sólido o gaseoso, ¿sí? Para que surja esta explotación, primero tiene que haber una exploración, ¿sí? Ahora, para que haya esta exploración, tiene que pedirla una persona física, ¿sí?, persona física o humana, o una persona jurídica, ¿sí? Una persona jurídica es, por ejemplo, una empresa. Una empresa puede pedirle al Estado que le otorgue una concesión para que esa empresa pueda explorar una zona determinada para saber si ahí puede realizar o no una explotación de hidrocarburos. Si esa exploración es favorable, obviamente se pasa a la segunda etapa, que es justamente la explotación, ¿sí? Una vez que tengamos esto bien claro, ahí sí podemos ir avanzando, ¿sí? Porque si no nos quedan cosas descolgadas y después es más complejo por ahí para analizarlo. En cuanto a la regulación en la República Argentina, es bastante novedoso el tema del fracking y por tal novedad no tenemos legislación acorde a lo que es el fracking. Sí tenemos legislación, como les comenté en el programa anterior, respecto de ambiente, ¿sí?, de lo que son las leyes de presupuestos mínimos para la preservación de los recursos naturales, en este caso principalmente el agua, pero lo que sí podemos destacar es que, primero, en orden jerárquico, se los voy a ir nombrando, tenemos el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿sí?, que si bien al hablar de leyes, normas, constitución, siempre nos queda, como dijo Pato el primer programa, siempre nos queda lo que nos enseñan en el colegio, que es el artículo 14 y el preámbulo. Vamos a ir un poquito más, ¿sí? Porque, ¿qué es el artículo 41 de la Constitución? Son los nuevos derechos y garantías que tenemos todos los habitantes de la República. Y dentro de esos nuevos derechos y garantías tenemos justamente este que nos marca el artículo 41, que es el derecho a gozar de un ambiente sano, ¿sí? Entre otras cosas, lo principal es gozar de un ambiente sano. Después tenemos lo que es la Ley General de Medio Ambiente, que yo les había comentado, que es la 25675, ¿sí? Y después otra ley en la cual nos vamos a apoyar para hablar sobre lo que es el fracking y la normativa respecto, es la Ley de Presupuestos Mínimos para la preservación, aprovechamiento y uso racional del agua, ¿sí? Esas tres normas son las que vamos a usar y la que nosotros vamos a tener de herramienta para poder abordar lo que es la temática del fracking, al menos en la República Argentina, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de toda la normativa que yo les dije? Parece un montón, parece muchísima normativa como para decir, bueno, si bien sabemos lo que es el fracking, no va a haber problema hoy en día en que surja una situación de inconvenientes en el cual, por ejemplo, no sepamos cómo tengamos que reglamentar o cómo tengamos que actuar, sino que el problema es que no tenemos, como yo les decía al principio, no tenemos las cartas de juego, ¿sí? No tenemos nada que nos marque a nosotros el cómo tenemos que avanzar en esta cuestión, ¿sí? Ese es el problema puntual que tenemos. Entonces,
en forma de apoyo lo que nosotros hacemos es basarnos en las sanciones que nos propone la República Argentina respecto de esta actividad que es el fracking, ¿sí? Todos los que abogamos por el medio ambiente, es importante que lo sepamos porque son las herramientas que tenemos nosotros, los que abogamos por el medio ambiente, pero también todos los ciudadanos, porque es un derecho que nos pertenece, ¿sí? Entonces, como bien les decía, como tenemos normativa, pero no tenemos una normativa específica, siempre tenemos que ir agarrando cositas que nos sirvan a nosotros como para poder decir, nos podemos agarrar de acá, entonces podemos seguir avanzando, nos podemos agarrar de esto, entonces podemos seguir avanzando. Otra de las cosas que vamos a agarrar de la normativa argentina es el Código Penal, ¿sí? Acá ya empezamos a hablar un poquito más en serio. Ya cuando a la gente se le dice que tiene una pena, que tiene una multa, que tiene prisión, que tiene reclusión, ya ahí es como que empiezan a prestar atención. Cuando tendría que ser al revés. Pero bueno, ya que no nos entendemos, la gente, principalmente las grandes empresas multinacionales que producen estos efectos y estos resultados tan críticos para la naturaleza, para nuestro planeta, inclusive para los habitantes, la única forma de que entiendan realmente es bajo estas sanciones, estas penas, que al menos la República Argentina así establece, ¿sí? Es un poco técnico y es un poco tedioso hablar de lo que es la legislación y lo que es el artículo, ¿sí? El artículo puntual. Yo no les voy a hacer el pájaro carpintero que les va a meter los artículos en la cabeza, sino que se los voy a explicar a modo de que lo puedan entender y que puedan ustedes mismos visualizar lo que está diciendo ese artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto les tiene que servir de herramienta a ustedes para el día de mañana ver estas infracciones al medio ambiente y tener ustedes las herramientas de poder decir, esto yo sé que no se puede hacer porque la ley dice que no se puede y que por hacerlo le cabe tal y tal cosa, ¿sí? Tenemos 3 artículos en el Código Penal que nos marca, como le decimos nosotros, le estamos marcando la cancha al fracking para que no pueda avanzar o para que se limite en ciertos aspectos, ¿sí? El primer artículo nos marca que qué pasa cuando una persona envenene, adultere o falsifique, ¿sí? Aguas o alimentos de forma peligrosa para la salud. Aquellas personas que incurran en este delito, que es, como les dije, envenenar, adulterar o falsificar agua potable o alimentos, a estas personas les cabe una pena de prisión o reclusión de 3 años como mínimo a 10 años como máximo, y además tienen que abonar una multa que va desde los 10.000 pesos en efectivo a 200.000 pesos en efectivo como máximo. Entonces, ya tenemos un punto inicial en el cual tenemos marcado, ¿sí? Un límite que de ahí no puede pasar, y si se pasa de ese límite tiene esa sanción, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bien. Yo estoy yendo a 120, así que ustedes, si vos, Pato, ves que hay algo que quieras que explique mejor, dale. yo No hay problema. bajo y lo explico otra vez, ¿sí? No hay problema. Mismo para los que nos estén escuchando, si tienen consultas o dudas, la idea es que sea algo dinámico, ¿sí? Así que cualquier duda y consulta que tengan, nos la hacen saber. Después Pato les va a alcanzar los otros medios, pero lo pueden hacer ahora mismo en el video en vivo, ¿sí? Seguimos. Entonces, discúlpame, Gaby, Sí. yo le pediría a Sí, Luis sí. que nos recuerde cuáles son nuestras redes sociales para que el que quiera hacer algún comentario, hacer alguna pregunta o dejar simplemente un me gusta, lo haga a través de las redes. Exactamente, pueden comunicarse con las redes sociales de Modo Eco, así nos encuentran en Instagram, en Face y en YouTube, y obviamente en la emisión en vivo, en Playbuff, en los comentarios o en cualquiera de las redes sociales de Playbuff. Gracias, Gaby, seguí. Perfecto. Como les decía,
Ese es el artículo número 200 del Código Penal, ¿sí? No es importante que sepan el número, sí es importante saber qué es lo que está penándose, ¿sí? Cuál es la actividad delictiva que se estaría realizando, ¿sí? Y cuál es la pena que le corresponde. Después tenemos el artículo 201 del Código Penal, que nos habla que a consecuencia de lo que anteriormente les comenté, esto de envenenar, adulterar o falsificar, el que venda, suministre o distribuya, ¿sí?, lo que sean estas falsificaciones, adulteraciones o estos productos que estén envenenados, como consecuencia de los mismos se produzca la muerte de una persona, ahí ya cambia la situación, ¿sí? Es muchísimo más seria. Así que para aquellos que incurran en este delito, la pena es de 10 años como mínimo a 25 años como máximo, ¿sí?, de prisión o reclusión, más la multa que yo les había comentado anteriormente, que va desde los 10.000 pesos en efectivo a los 200.000 pesos en efectivo, ¿sí? Ya vemos que la situación se empieza a tornar un poco más compleja. Y ojo, porque acá no es algo utópico, ¿sí? Es una situación bastante real, no solo en la provincia de Buenos Aires. Actualmente la provincia de Buenos Aires no cuenta con lo que sea la actividad del fracking. Sí lo vamos a ver en provincias donde se realiza, principalmente por la zona que se estaría explorando y que se estaría explotando, que es la zona de Vaca Muerta, ¿sí? Todos tenemos físicamente y localizado en el mapa dónde está Vaca Muerta. Siempre asociamos Vaca Muerta el sur del país. En realidad, Vaca Muerta es una zona mucho más extensa, ¿sí? Muchísimo más extensa. Imagínense que es la segunda más grande del mundo. Entonces, esa zona no comprende solo el sur de nuestro país, sino que también comprende zonas como, por ejemplo, la provincia de Mendoza, ¿sí? Esto acuérdenselo, vamos a hablar más tarde sobre la provincia de Mendoza, pero vamos a ver que como resultado, ¿sí?, de todas estas explotaciones de los hidrocarburos, en consecuencia se produjeron varias muertes a lo largo de estos últimos 20 años. Sin ir más lejos, el año pasado se produjeron un total de 15 muertes, derivados justamente de la actividad ilícita del fracking, ¿sí? Esto está entre paréntesis, ¿sí? Se los comento para que sepan que no es algo utópico o algo irreal, ¿sí? Es algo que realmente sucede. El tema es que no se da a conocer, ¿sí? Después podemos discutir por qué no se da a conocer, ¿sí? Pero es algo real que sucede, que pasa en nuestro país, ¿sí? Y por último, para que ya no los agobie tanto con lo que es normativa, tenemos el artículo 203, ¿sí?, del Código Penal, que nos establece que si estas situaciones que anteriormente les planteé se dan por negligencia, imprudencia o impericia, sí se aplica una multa que va de los 5.000 pesos hasta los 100.000 pesos y que además se aplicaría una pena de prisión o reclusión de 6 meses como mínimo a 5 años como máximo, ¿sí? ¿Qué es esto de negligencia, imprudencia, impericia? Sí, lo vamos a ver muy seguido. Lo vamos a ver también mucho con las personas que detentan una autoridad política dentro de un territorio específico. ¿Por qué les digo esto? Porque en Mendoza sí lo vamos a ver, ¿sí? Igualmente, déjame que Sí. te haga una salvedad. Digamos que Sí. si estamos hablando de 200.000 pesos para una multinacional, sería un vuelto, ¿sí? Para nosotros es terrible cantidad de plata, pero para una multinacional que está generando millones y millones, obviamente que ni siquiera es una cosquilla. Entonces, eso es algo que creo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en estas grandes empresas que, más allá de lo económico,
hay también un trasfondo político, mal que nos pese. Totalmente. La política Totalmente. está atravesando esto. Gaby, ¿qué te parece si compartimos un ¿sabías qué? Sobre la ley 7722 que toca de cerca justamente a los amigos de Mendoza y por la cual están peleando hace mucho tiempo? Totalmente, sí. Aparte es súper interesante y esperemos que a todos les sea útil y presten atención. Sí, es muy cortito, muy cortito, pero va a ser súper útil para lo que resta del programa. Gracias, Gaby. A ustedes. No te muevas de ahí. Quédate con nosotros. Ya volvemos con más de lo que te gusta. Playbuff, Eat Energy. Sandra Vilar, peluquería unisex, barbería, barrio Gobernador Costa, calle 447 Florencio Varela. Corte unisex, barbería en general, cortes, sombreados, con o sin navaja, barbas, perfilado de cejas, corte de dama, color, mechas, peinados, alisados, botox capilar, shock de queratina, limpieza de cutis, horario de atención de 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas, martes a sábado, domingo de 9 a 13 horas. Comunicate con Sandra al 11 5488 5098. En Facebook, Sandra Vilar, peluquería unisex y barbería. Cursos de conversación en inglés nivel intermedio. Para practicar conversación y desenvolverse en público. Se hablarán diferentes temas como literatura, gramática, cómo dar una opinión sobre algún tópico, temas actuales sobre la sociedad, cómo desenvolverse en situaciones reales, restaurante, pedir y dar direcciones en la calle, costumbres de Estados Unidos y Gran Bretaña. El curso dura 2 meses, podés inscribirte y comenzar el miércoles 14 o el sábado 17 en diferentes horarios, miércoles 19 horas, sábados 16 horas. Los cursos tienen un costo de 2.500 mensual y se darán de forma virtual. Para más información, escribinos. Comunicate con Maximiliano González, 11 68 22 59 86. Cursos de conversación en inglés, nivel intermedio. Inscribite ya. Mirarte. Servicio de extensión de pestañas. Y todo para la belleza de tu mirada. Mirarte. El cambio en tu mirada. Comunícate con nosotros. 11 33 31 20 62. O seguinos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Encontranos como Mirarte. Áreas curriculares para primario o secundario: matemáticas, prácticas del lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales. Adquirí tu clase presencial o virtual. Florencio Varela y cercanías. Para más información, comunícate con Martín al 11 27 90 54 96. Volvimos. Ya estamos de vuelta. Seguí disfrutando de toda nuestra programación. Somos energía. Y estamos en todas partes. Seguimos con modo eco. Vamos a agradecer una vez más la participación de Gabriel Polrossi, que nos hace el aguante con la parte jurídica para poder instruirnos un poquito más y para poder tener herramientas para poder discernir hasta dónde puede llegar el uso sustentable de nuestro ambiente.
Gaby, gracias como siempre. Gracias a vos, Pato. La verdad que para mí es un placer participar en este proyecto que va creciendo día a día y eso motiva aún más a seguir colaborando. Espero que surjan muchas dudas. Esto es importantísimo, que surjan dudas, ¿sí? La duda es la inquietud, es ese bichito que uno tiene dentro para querer saber más. Así que todas las dudas van a ser bien recibidas, contestadas. Y esperemos que para el próximo programa, que ya va a ser en diciembre, si no me equivoco, ¿no? Exacto. Bien, esperemos que para diciembre tengamos otros nuevos temas y que podamos seguir creciendo este proyecto que es hermoso. Así que felicitaciones a vos, a todo el equipo de Play, que es excelente, siempre le pone el pecho a las balas y trabajan velozmente para resolver cualquier situación que surja. Así que gracias a todos y a los que se tomaron estos minutitos para poder participar del programa, para verlo. Y bueno, y ahora quedan unas grandes personas por delante para el programa. Así que quédense, háganme caso, les va a venir súper bien y van a aprender un montonazo. Bueno, gracias Gaby, un abrazo a la distancia y felicitaciones porque siempre, claro, siempre la parte de legislación que es la más por ahí retorcida para los que no sabemos del tema, siempre lo haces en forma clara. Así que muchas gracias nuevamente. Perfecto. Y nos vemos Les el próximo un beso programa. Grande a todos. Saludos. Chao. Nos vemos. Y bueno, ahora en modo eco vamos a recibir al doctor Fabián Navas de la Asamblea Tupungato por el Agua Pura, que están en la ciudad de Mendoza, así en la provincia de Mendoza, luchando contra esto que nosotros vemos tan lejano, ¿sí? Y que sabemos tan poco. Buenas tardes, Fabián, ¿cómo está? Hola, Patricia, ¿cómo estás? Bien, un gusto realmente recibirlo y bueno, nos gustaría saber cómo surgió esto de la asamblea, cómo se les ocurrió que tenían que unirse para hacer fuerza contra esto tan grande que tiene que ver con una multinacional, con poderes políticos, con intereses. Bueno, las asambleas comenzaron a formarse aproximadamente en el año 2003 en relación a las amenazas de mega minería en algunos sectores de la provincia, específicamente en Alvear y Carlos. Y a partir de allí, bueno, se fueron formando otras asambleas, todas relacionadas con lo mismo, con la protección ambiental, y cada departamento, o a veces se agrupan departamentos cercanos para formar asambleas y tienen su nombre específico que las identifica, pero prácticamente toda la provincia de Mendoza tiene su asamblea por el agua. ¿Y cuál es la situación específicamente de Tupungato? Bueno, recién lo escuchaba hablar a Gabriel, que hablaba de la formación Vaca Muerta, y que, bueno, que parte de Vaca Muerta llegaba a Mendoza. Llega al sur de Mendoza. Nosotros estamos en una región que se llama de Uco, que está que es la parte centro-sur de Mendoza, y ahí hay otra formación que también es no convencional, que es la formación Cacheuta, que es sobre la que estamos nosotros. No es Vaca Muerta, no es la lengua norte de Vaca Muerta, que sería lo que ya te dije, pero sí es una zona para fracking, o sea, para extracción de petróleo no convencional. Y en el 2013, las asambleas, junto con el Consejo Deliberante, o sea, del municipio, se elaboró una ordenanza que prohibía la explotación y la exploración de petróleo mediante esta técnica en yacimientos no convencionales. A partir de ahí, hasta el año 2018, siempre pensamos nosotros que la ordenanza tenía validez, que estaba en vigencia, y en el 2018, a principios del 2018,
primeros días de enero del 2018, se licitó una zona de esta formación Vaca Muerta que se llama Pozo Cercado Occidental. Y ahí, ese fue, digamos, el momento que comenzó el conflicto, porque no podíamos entender por qué en un departamento donde había una ordenanza municipal que prohibía esta actividad, se licitaba. Y bueno, durante todo el 2018, gran parte del 2019, tuvimos un enfrentamiento con las autoridades municipales, tratando de que nos explicaran esta situación, que nunca lo hicieron, y finalmente tuvimos que recurrir a Fiscalía de Estado para que nos dijera qué es lo que estaba sucediendo. Fiscalía de Estado también nos demoró mucho en contestarnos, y finalmente nos elevaron un informe de hidrocarburos donde decía que realmente no teníamos una ordenanza vigente porque no había sido publicada en el boletín oficial. Mientras tanto, durante esos 2 años prácticamente, tanto el legislativo como el ejecutivo municipal estuvieron diciendo que la ordenanza estaba en vigencia, o sea, estaban ganando tiempo simplemente. Mientras tanto también estaban criminalizando nuestra protesta. Y bueno, finalmente se supo la verdad, que no todo el mundo lo sabe, porque esto que hablábamos recién de los bloqueos mediáticos es real. La verdad es que la ordenanza está vigente recién a partir del 28 de septiembre, de septiembre del año pasado. Y recién a partir de ese momento tenemos en vigencia nuestra ordenanza. Un mes después ya estuvo el pedido de inconstitucionalidad hacia la ordenanza por parte de Fiscalía de Estado, que nos sorprendió mucho porque no debería ser su función declarar o presentar una acción de inconstitucionalidad sobre una ordenanza. Pero bueno, parece que está alineado con el gobierno provincial. Hasta este momento, yo leí en algún lado que tienen alrededor de 200 pozos en toda la provincia que están inactivos. ¿Esto es así? Bueno, la cantidad de pozos no la conozco. Sí conozco que en estos momentos el único lugar donde se está haciendo fracking es en Malargüe, en Cerro Pencal, en la zona de Cerro Pencal. Que eso sí pertenece a la lengua norte de Vaca Muerta. Pero la cantidad de pozos que hay abandonados no te puedo decir porque no lo conozco. Ajá. ¿Y queda cerca del lugar donde hubo un sismo estos últimos días? ¿Tenés idea? No sabía que había habido un sismo. Sí, justamente entre toda esta búsqueda encontré que hubo un sismo de creo que 4.2, 4.5 hace 2 o 3 días en San Luis, ¿sí? Por eso te preguntaba si era más o menos la zona donde se está haciendo fracking. No, el fracking se está haciendo muy cerca de la cordillera. Lamentablemente lo que sería Cabeza de Cuenca, ¿no? Que es un riesgo mayor. Peor todavía, sí. Claro, porque todo lo que es el oasis sur se ve afectado, o sea, la cuenca hidrológica que afecta no solamente a Malargüe, que es la misma de San Rafael, Alvear, se origina precisamente donde se está haciendo fracking. Sí, es cierto. También estuve mirando los lugares de exploración que se están haciendo y que tienen que ver también con zonas que tienen depósitos acuíferos importantes, más que nada para el lado norte. Y es un poco eso lo que está generando por ahí también un poco de escozor, la falta de previsión con respecto a los cuidados, como ellos dicen, que se toman y todas esas precauciones que ellos tienen para hacer este tipo de extracción. Con respecto a lo que tiene que ver a las consecuencias,
ustedes en la zona de Malargüe, que es donde se está haciendo justamente la extracción por fracking, ¿encontraron algún tipo de modificación ambiental o de agua específicamente, o todavía no encontraron? Inicialmente se denunció que había habido una contaminación, lo denunció una ONG, Ecolinks, creo que si mal no recuerdo se llama, y encontraron hidrocarburos con valores muy superiores a lo esperable, que los valores límites de hidrocarburos en las napas no deben superar los 0,1 miligramos por litro, y encontraron hasta 0,4 miligramos por litro. Eso se denunció. Lo que pasa es que todos los trastornos relacionados con la contaminación, ya sea del agua, del aire o de los suelos, son trastornos que van apareciendo a lo largo del tiempo, porque muchos tienen efectos acumulativos, ¿no? Son sustancias que son bioacumulables, entonces no necesariamente los efectos tienen que aparecer inmediatamente que se comienza la actividad. Ajá. Fabián, ¿qué te parece si nos esperás un poquitito? Vamos con las publicidades y cerramos hablando un poco de lo que tiene que ver con las consecuencias. Voy a tomar tu conocimiento desde el lado médico para que nos cuentes qué podemos esperar si esto se lleva a cabo. Bueno. Muchas gracias. Vamos a unas publicidades y volvemos enseguida, rapidito. Lavadero de ropa, fragancias y suavidad. Dirección Pedro Agrelo, 1646, Barrio San Nicolás, Florencio Varela. Para más información, comunícate al 11 33 11 43 97 o encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Lavadero de Ropa, Fragancias y Suavidad, en Instagram Fragancias y Suavidad. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Contamos con el mejor equipo de trabajo de toda zona sur. Perforaciones para extracciones de aguas subterráneas. Venta, colocación y reparación de bombeadores, bombas sumergibles, centrífugas y molinos. PPS, Perforaciones Profesionales Sur. Textil Card de Sandro Luna. Asesoramiento tecnológico, reparación de celulares, venta, reparación y actualización de equipos informáticos, venta y reparación de impresoras, venta de accesorios para celulares, ventas de auriculares, pendrive, memorias y cargadores. Último bloque de Modo Eco y bueno, seguimos con la participación de Fabián Navas por la Asamblea Tupungato por el Agua Pura y retomar un poco la preguntita, Fabián, desde el punto de vista médico, ¿qué es lo que puede pasar y que de hecho en otros países está pasando con todo esto que tiene que ver con los químicos que pueden llegar al agua, las emisiones gaseosas que también en otros países se están viendo que se dan? ¿Qué puede pasar a nivel humano?
Bueno, la afectación de la salud es una afectación integral, ¿no? Porque cuando hablamos de salud no solamente hablamos de lo estrictamente biológico, sino cómo influye sobre la salud el cambio, por ejemplo, de una economía regional o las alteraciones sociales o culturales, que todas están de alguna manera relacionadas o digamos que incluye todo este gran problema que significa el fracking. Pero específicamente a lo relacionado con lo biológico, como vos bien decías, hay una serie de sustancias tóxicas que utiliza el fracking y que son potenciales contaminantes del aire, del agua, del suelo, y que pueden afectarnos al llegar por diferentes vías, ya sea la vía aérea, la vía respiratoria, la vía digestiva, a través de la piel. Y bueno, en realidad el problema es que se niega que se utilizan químicos que son sumamente peligrosos. Muchos de ellos son considerados por el IARC, o sea, por la Agencia Internacional de Estudios sobre el Cáncer, carcinógenos tipo 1, o sea, probadamente provocan cáncer en los seres humanos, como es el caso de los compuestos órganos volátiles, por ejemplo, el benceno, el etilbenceno, el tolueno, el sileno. O sea, son sustancias muy peligrosas, no solamente porque provocan cáncer, sino también porque son disruptores endocrinos, pueden alterar el sistema hematopoyético, muscular, el sistema nervioso sobre todo, y las vías por las que ingresan al organismo son varias, ¿no? Uno siempre está pensando en el agua, pero el problema muchas veces es el aire, y quizás uno pueda evitar tomar agua contaminada comprándola en alguna parte, pero no puede evitar respirar. Y otro tema muy importante con respecto a los contaminantes es cuáles son los grupos de riesgo, ¿no? Cómo afectan mucho más a los niños, a las mujeres embarazadas, lo que provoca en el fruto de la concepción, o sea, se provocan abortos espontáneos, partos de pretérmino, bajo peso al nacer, con todo lo que eso significa. Un bajo peso es un niño que es mucho más sensible a padecer enfermedades, sobre todo respiratorias. Y lo que se está viendo en los últimos estudios científicos en Estados Unidos, que es el lugar donde, digamos, más se ha estudiado, debido a que hace aproximadamente 20 años que están haciendo fracking, es cómo está alterando los niveles, o sea, el sistema nervioso sobre todo. Hay estudios hechos en niños, algunos son estudios retrospectivos, otros son estudios prospectivos, que han ido viendo qué ha estado pasando con estas sustancias tóxicas en el ambiente, y se dan cuenta que la afectación principal es a nivel del desarrollo cognitivo. Esto es muy grave. Sí. Así que bueno, eso por un lado. Después hay otras sustancias que también son sumamente peligrosas. En lo que se usa en los líquidos de fractura, como ya le habrán explicado, me imagino, es el material de sostén, o sea, el agua, los químicos, el material de sostén, el ácido clorhídrico. Y ese material, esas cuñas que van a parar a las grietas para que pueda fluir el petróleo, es una sustancia que también es cancerígena, el dióxido de silicio, o sea, las arenas silíceas, son las que comúnmente se conocen. No solamente es un carcinógeno tipo 1, sino que también es una sustancia capaz de provocar una fibrosis pulmonar progresiva. Está dentro de la familia de las enfermedades intersticiales del pulmón, que terminan provocando una insuficiencia respiratoria que puede ser fatal. Si tenemos que resumir, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos. Sí. Sobre todo lo que más se está estudiando últimamente son los disruptores endocrinos. Un disruptor endocrino es una sustancia que bloquea la acción de alguna hormona. La bloquea, hace que, puede provocar mayor estimulación o puede alterar su metabolismo y su excreción. Entonces se pierde ese equilibrio que es sumamente necesario
para mantener la mayoría de las funciones de nuestro organismo. Dependemos de nuestro sistema endocrino. Y si el sistema endocrino se afecta, también se afecta el sistema inmunológico. Y si el sistema inmunológico se afecta, también es probable que padezcamos mayor cantidad de cáncer. Y las hormonas, y sobre todo algunas hormonas que son fundamentales para el metabolismo y para el crecimiento o el desarrollo del sistema nervioso, como son las hormonas tiroideas, ya se ha visto que en los lugares donde se hace fracking hay disruptores endocrinos que afectan hormonas tiroideas, glucocorticoides, hormonas sexuales, todo tipo de hormonas, y que un disruptor endocrino necesita una muy pequeña cantidad de sustancia tóxica en el ambiente para ejercer su efecto. No es que se necesita en mucha cantidad. Y se puede provocar muy rápidamente, y la afectación sí se logra ver, digamos, es lo que primero empieza a resaltar. Yo estuve hablando con un ginecólogo de Allen, y me comentaba, él ya no vive más ahí, tuvo problemas justamente por denunciar este tipo de cosas, se fue de Allen, y lo que me comentaba que muy rápidamente empezaron a aparecer trastornos del ciclo menstrual, consultas por infertilidad, abortos. Eso fue uno de los primeros impactos que se pudieron ver, según él, en Allen, más allá de que después empezaron a aparecer las leucemias, que es otro grave problema, ¿no? Como la mayoría de estas sustancias, de estos químicos que son volátiles y que pueden contaminar tanto el agua, el aire o el suelo, tienen predilección por la grasa y se acumulan en la grasa. Todos los órganos y todos los sistemas que están en relación con o que acumulan grasa, como ser la médula ósea, el cerebro, son los que más se afectan, y lo que se ve es un tipo específico de leucemia, que es la leucemia mieloide aguda, que es lo que está empezando a aparecer. De hecho, ya se está alarmando mucha gente en Allen porque hay muchos niños, incluso hay por lo menos un fallecido por este tipo de leucemia, ¿no? Me parece que es uno de los mayores problemas, que los efectos acumulativos y el tiempo de latencia que tienen muchas enfermedades logra verse después justamente de que pasan 4, 5, 6 años, a veces más tiempo. El problema mayor creo que pasa por no querer ver esto, ¿no? Por priorizar lo que económicamente o políticamente conviene y dejar de lado lo que la mayoría de las personas van a empezar a ver como resultado de este tipo de prácticas, y que lamentablemente en otros países no supieron verlo porque los cegó todo lo que tiene que ver con lo económico. Te queremos agradecer infinitamente, Fabián, por tu participación con nosotros hoy. Vuelvo a repetirles que el aire de Modo Eco está abierto para ustedes, y vuelvo a repetirte nuevamente que me comprometo a poder armar junto con otros espacios y otras asambleas un programa en donde podamos dejar bien en claro cuál es la postura en general de todos los que amamos el medio ambiente y fundamentalmente amamos la vida, ¿sí? Vuelvo otra vez a decirte muchas gracias, y cuando nos necesiten estamos acá para difundir lo que ustedes crean conveniente. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tomar tu invitación porque estamos muy interesados en que esto se sepa. A mí me gustaría dejar en claro que hay algo que quizás la gente no sabe con certeza, es que siempre se habla de los mecanismos de control, de los altos estándares de control y de la mejora en las tecnologías. Eso no existe. El fracking no se puede controlar de ninguna manera, no se puede controlar una fractura natural, tampoco una microfractura artificial hecha por el hombre.
Eso ya es sumamente conocido, ya está demostrado. O sea que no hay forma de hacer fracking en forma segura. No existe eso. Es como decir que se puede controlar a la naturaleza. Siempre van a haber, las formaciones no son impermeables, las formaciones están sujetas a las leyes de la naturaleza. Todos los desechos que quedan en forma superficial pueden estar expuestos a las inclemencias climáticas, a un aluvión, a una tormenta torrencial, a la evaporación por el mismo calor. Entonces es imposible hacer cualquiera de estas actividades, ya sea megaminería o sea fracking, sin contaminar gravemente el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad. Y estamos muy preocupados porque lamentablemente no vemos que los organismos que tengan que protegernos de las megacorporaciones y del extractivismo en general se estén haciendo cargo. O sea, esta es una lucha que tenemos que llevar adelante nosotros, lamentablemente. La ciudadanía se tiene que dar cuenta que en esto estamos solos y que hay que hacer un esfuerzo por informarse, por no dejarse engañar, porque hay detrás de toda esta movida del fracking hay una estructura publicitaria muy bien armada que está destinada al engaño y parece que lo hacen bastante bien, ¿no? Entonces yo pido eso, que se entienda de que esta es una actividad que no se puede controlar y que no hay tecnología que lo pueda hacer. El hombre no es Dios, el problema es cuando quiere serlo. Estamos con ustedes, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias. Vamos por una Mendoza libre de fracking. No al fracking. Bueno, y así nos excedimos, nos van a matar, pero la verdad que valió la pena, como todos los programas, por ahí excedernos un poquito más. Los invitamos otra vez a que se comuniquen por nuestras redes. La semana que viene, ya me embalé, ¿viste, Luis? En el próximo programa vamos a estar empezando a hablar sobre la basura, qué hacemos con la basura y cómo la reciclamos. Y los invito a que sigan en Playbuff y cualquier comentario o cualquier cosa nos volvemos a encontrar. Están nuestras redes, estamos acá por si necesitan conocer para saber cómo actuar. Hasta luego, muchas gracias por estar.